A ver, vamos a ver. ¿Cómo es esto de la función inversa? Bueno, como su nombre lo dice, vamos a suponer que yo tengo la función f de x. ¿Sí? Esta función tiene un dominio, el dominio de f de x, pues son todos los valores que puede tomar x. ¿Sí? Es el conjunto de todas las x para el que existe f de x. Sí, ese es su dominio. Y bueno, su rango, pues son todos los valores de y. Todos los valores de y. Es decir, pues f de x. Aquí vamos a poner una especie como de diagramas para que esto se entienda un poquito más. Yo aquí tengo que es qué cosa, que es el dominio de f de x, ¿sale? ¿Sí? Ahí tengo 4 puntos, vamos a llamarle a, b, c, d, y acá tengo su qué, su rango de f de x. No sé, el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es una función? Es una relación, es una regla de correspondencia entre estos dos conjuntos, de tal suerte que a cada elemento del del dominio, le corresponde, ¿qué cosa? Un elemento y solamente uno del rango. ¿Sí están de acuerdo? Esta regla de correspondencia es lo que viene siendo la función. ¿Sí? Eso es lo que viene siendo la función. Ahora, si esa regla es 1 a 1, es decir, que cada elemento de x le corresponda nada más uno de y, se llama función 1 a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense de lo siguiente. La función es la regla de correspondencia entre esos dos elementos, entre esos dos conjuntos, de tal suerte que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango. Eso ya lo analizamos, incluso con programación. Sin embargo, sí se vale que a un elemento del rango le correspondan dos o más del dominio. ¿Sí? Por ejemplo, sí se vale que al 3 le corresponda, por ejemplo, el D. ¿Sí? Voy a borrar aquí estos dos para que no haya problema, para que no les meta ruido. También se vale, por ejemplo, que al 1 le corresponda, por ejemplo, el C. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Eso sí se vale. Si se fijan, perdón, aquí estoy mal. Aquí ya no es función, ¿verdad? Porque a este le corresponden los de allá, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí también, ¿verdad? Aquí también, perdón, disculpen. Acá sería así. Acá tendríamos que poner más elementos. Disculpen, estoy mal. Corrijo. A ver. Vamos a suponer que este es el E y este es el F. ¿Sale? A ver, ¿sí se vale esto? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si se fijan, ¿qué sucede? Que a un elemento del rango, en este caso 2, le corresponden 2 o más del dominio. Eso sí se vale. Pero no se vale que a uno del rango le correspondan 2 o más, que a uno del dominio le correspondan 2 o más del rango.
¿Sí se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya lo analizamos. Por ejemplo, la caída de un objeto es una función. ¿Por qué? Porque ¿quién es la variable? La variable independiente, rápido. El tiempo. ¿Quién sería la variable dependiente? La altura. ¿Están de acuerdo que a cada instante le corresponde uno y solamente una altura, ¿sí o no? Nada más. No es posible que en un instante le correspondan dos alturas diferentes. Es una función. Sin embargo, sí va a haber alturas que corresponden a dos tiempos distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando va hacia arriba, cuando va hacia abajo, ¿verdad? Esta altura, ahí está, va hacia arriba, pero luego hacia abajo. Es la misma altura en dos tiempos distintos. Eso sí se vale. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ok, ahora, esta función no es 1 a 1. ¿Por qué no es 1 a 1? Porque para que sea 1 a 1 se necesita ¿qué cosa? Que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente uno del rango. Esta sí es 1 a 1. ¿Sí se fijan, verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Esta no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque acá hay dos elementos del rango que le corresponden dos del dominio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Podríamos pensar que en una función 1 a 1, tanto el dominio como el rango son conjuntos que tienen el mismo número de elementos. ¿Sí o no? Porque a cada uno le va a corresponder otro. En cambio acá no. Acá no. Acá ¿qué podríamos decir? Si no es 1 a 1, el rango es más grande que el dominio. ¿Sí se entiende o no? Porque va a haber aquí elementos que le van a corresponder a dos o más de acá. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Ok. Pues ya una vez que se entendió este concepto de función 1 a 1, vamos a ver ahora sí lo que es una inversa. Y para ello lo vamos a hacer de forma también gráfica. Voy a desconectar aquí para que... A ver, vamos a suponer nuevamente lo que habíamos comentado. Aquí tengo el dominio de f de x. Acá tengo el rango de f de x. ¿Sale? ¿Sí o no? No hay mucho. Sí. Entonces aquí pues tengo elementos A, B, C, D. Aquí 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién me dice si esto es una función y si es función de qué tipo es? ¿Si es función o no? Sí. ¿Y qué tipo es? Es una función 1 a 1, ¿verdad? ¿Sí o no? La ley matemática que relaciona a este conjunto con este de acá es lo que viene siendo la función. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué es la inversa? La inversa, que se representa por f inversa de x, así se escribe, es aquella función cuyo dominio es el rango de la original y cuyo rango es el dominio de la original. Es decir, la función inversa es aquella función donde su dominio va a ser el rango de la que es inversa y su rango va a ser, y su dominio, su dominio es el rango de la que es inversa y su rango es el dominio. A ver, nuevamente, porque creo que aquí, a ver, tranquilícense. Tengo la función, tiene su dominio y su rango. ¿Sí? Bien. Tiene inversa. ¿Qué pasa con esa inversa? Es una función cuyo dominio es el rango de la que es inversa, ¿sí? Y cuyo rango es el dominio de la que es inversa. ¿Vale? Eso vamos a explicarlo aquí, fíjense.
Hagan de cuenta, es más, voy a ponerlo con rojo. ¿Por qué lo voy a poner con rojo? Porque ahora las flechitas de relación las voy a poner con este color. ¿Sí? Vean. ¿Sí se fijan? Esta es la inversa. Las que es la función que relaciona ahora el rango de la original con el dominio de la original. ¿Qué significa esto? Significa que el rango de la función original es el dominio de la inversa. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Y su rango va a ser el ¿qué? El dominio de la original. Sí, creo que sí se los había dicho varias veces bien, pero bueno, lo repetimos. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ahora, pregunto, ¿la función inversa es función? ¿La función inversa es función? Sí, no se le llamaría función inversa. Claro que es función. Entonces, ¿qué significa? Que a cada elemento de su dominio, que ahora es el rango, que era el rango del original, le debe corresponder uno y solamente uno del dominio del original. Y entonces, para que eso se cumpla, la función debe de ser 1 a 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser 1 a 1? Porque estamos... Pero todas las inversas son 1 a 1. ¿Cómo? Que todas las funciones inversas son 1 a 1. Ahorita vamos para allá, permíteme. A ver, entonces debe ser 1 a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la regla. ¿Cuál es la regla? Que a cada elemento del dominio le corresponda solamente uno del rango. ¿Sí o no? Entonces, si la función no fuera 1 a 1, si la función no fuera 1 a 1 y este es su dominio y este es su rango, significa que habrá elementos del rango que le corresponden a dos o más del dominio. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo? Y en la inversa, este va a ser su dominio y este va a ser su rango. Y entonces, ¿qué significaría? Significaría que a elementos del dominio le corresponden dos o más del rango y se rompería el concepto de función. Estaría en contradicción con el concepto de función. Por eso es que tiene que ser un rango. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. Voy a borrar eso. Y muy interesante que dice su compañero. Entonces solamente, ¿qué preguntaste? Perdón, de nuevo. Que todas las funciones inversas deben ser 1 a 1. Bueno, todas las funciones inversas sí, tiene que ser 1 a 1. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿todas las funciones tienen inversa? ¿Verdad? Bueno, pues no. ¿Por qué no? Porque para que tenga inversa debe ser 1 a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando una función no tiene inversa se dice que es no invertible. Y sí hay funciones que son no invertibles. Les pongo un ejemplo muy sencillo. La función constante. ¿Se acuerdan cuál es la función constante? ¿Verdad? A ver, ¿quién me dice una función constante? F de x igual a x. No, esa es la función identidad. F de x igual a 3. Y de hecho la función identidad es igual a su inversa. F de x igual a 3. F de x igual a 3. Esa es una función constante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Esta función es no invertible. ¿Por qué es no invertible? Porque, ¿cuál es su dominio? Todos los reales, ¿sí o no? ¿Cuál es su rango? 3. El 3. ¿Se vale? Sí, sí se vale. A cada número real le corresponde uno y solamente uno de allá. En este caso es el 3. ¿Sí están de acuerdo? Pero
No tiene inversa, ¿por qué? Porque el dominio de la inversa sería solamente un número, el 3, y su rango serían todos estos. ¿Y qué pasa? Que a este elemento le corresponderían infinitos de acá, a un elemento del rango, perdón, del dominio, le corresponderían infinitos de rango, y eso ya no es posible. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, las funciones constantes son no invertibles. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Pero sucede una cosa muy importante. A ver, ¿cómo sabemos si una función es 1 a 1? Bueno, pues se puede hacer de muchas formas. Habrá que, tendríamos que tener en nuestra mente cómo es la gráfica o la estructura gráfica de las funciones matemáticas. Todos sabemos que las funciones exponenciales tienen esa característica. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Todos sabemos que las funciones trigonométricas, seno o coseno, tienen esta característica. Seno o coseno. Tangente tiene esta característica. ¿Sí? Entonces eso ya me serviría. Sin embargo, hay un criterio. Y este criterio sí es importante que lo dominemos, porque en muchas ocasiones podemos partir del hecho de, conociendo la gráfica de la función, establecer si es 1 a 1 o no. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué criterio utilizábamos para definir si una gráfica correspondía a una función o no? De la línea vertical. El criterio de la línea vertical. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Qué es ese criterio, ingeniero? Decía que a un solo valor de X se le asigna un solo valor. No, como que a lo mejor estás ahí. Si trazamos una línea recta vertical y la atraviesa en 2 puntos de la función, no es una función. Si yo tengo la gráfica de una función y esa curva o gráfica corta a lo sumo en más de un punto, es decir, en 2, 3, 4, 5 o más, no es función. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? A lo sumo en 2 puntos. A lo sumo en un punto. A lo sumo, porque ya con 2 se frega. ¿Sí o no? Bien, pues hay algo parecido para las funciones 1 a 1, nada más que ahora en vez de ser vertical es horizontal. Entonces ese criterio se llama el criterio de la línea horizontal. Horizontal. Y me dice que si una línea horizontal corta a lo sumo en un punto a la gráfica de una función en todo su dominio, entonces es una U. Entonces la función es 1 a 1. ¿Sí? Tiene que cortarlo a la sumo en un punto, como máximo. Como máximo. Si ya lo corta en 2, ya se pegó. ¿Por qué? Porque a lo sumo tiene que ser el 1. ¿Sí? En el caso de las funciones verticales, cualquier línea vertical tiene que cortar a lo sumo a la gráfica, ¿verdad? Para que esta sea función. Si no es una función, ¿cómo se llama? Entonces, en base a eso, a esto que acabamos de anotar, a ver, déjenme borrar esto.
Fíjense bien, aquí está. Una función se dice que es 1 a 1 si nunca toma el mismo valor por parejas. Esto es que f de x1 sea diferente a f de x2 siempre que x1 sea igual a x2. Como que está un poquito rebuscada la definición, pero creo que se entiende. Aquí está lo que ya les habíamos comentado. A ver, ¿qué me pueden decir acerca de estas gráficas? Ajá, y aquella no. Aquella no es 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, prueba de la línea horizontal o criterio de la línea horizontal. Dice, una función es 1 a 1 sí, solo sí. Una línea, sí, solo sí. Una línea recta horizontal intersecta la gráfica en más de un solo punto. ¿Sí? Ese es el criterio de la línea horizontal. ¿Vale? Ahora sí, aquí viene el concepto de función inversa. Dice, sea f una función 1 a 1 cuyo dominio es A y cuyo rango es B. Entonces, su función inversa tiene dominio B y rango A. Si se fijan, el dominio de la inversa va a ser el rango de la original y su rango de la inversa va a ser el dominio de la original. ¿Sí o no? ¿Algo? Sí. Bien, aquí está, dominio de la inversa es el rango de la función, el rango de la inversa es el dominio de la función. ¿Sí? Ahora aquí viene una regla muy importante. Muy importante. No cometas el error, do not mistake, ¿verdad? No cometas el error de que -1 para la notación de la inversa es exponente. O sea, yo estoy diciendo que ¿qué cosa? Que la inversa de f de x se representa así. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Esto no es eso. No es eso. Esto es esto. ¿Sí se fijan que es muy distinto? ¿Sí se fijan que es muy distinto? Ustedes van a decir, a ver, pero si f de x es igual a 3, f cuadrada de x, pues es así. Y esto es así. Y entonces es así. Sí, eso sí es verdad. Muy bien. Y me va a hacer. Y así, pues esto. Pues es así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Por las reglas de los exponentes. ¿Sí o no? ¿Y entonces esto cuánto es? ¿Cuánto me dio esto? 9. 9 a la menos 1. ¿Y 9 a la menos 1 cuánto es? 1 veno. ¿Sí o no? 1 veno. Eso está bien. Eso está bien. Pero esto no es, ¿verdad? No es esto. Pues podemos ponerlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque f cuadrada es f de x por f de x, ¿sí o no? Entonces, f de x a la menos 2, pues es f menos 1 de x por f menos 1 de x, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces esto sería, ¿qué cosa? Pues no, eso ya está mal, porque de hecho
es una función constante. ¿Y qué dijimos? Que las funciones constantes, ¿qué cosa? No tienen inversas. O sea, f a la menos 2 no es la inversa al cuadrado. Fíjense, aquí yo creo que esta definición está más profunda, como profundo, ¿se acuerdan? Nuevo. ¿Sí? Uno diría, a ver, ok, esto es esto. ¿Sí están de acuerdo que por las leyes de los exponentes es así? ¿Sí o no? Habrá un chamaco atrabancado que diga, pues también por las leyes de los exponentes es así. ¿Sí o no? Pues sí, pero no. Pues sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Lo que pasa es que este cuate no es exponente. No es exponente. Esto es inversa. ¿Sí? ¿Sí me explico? No se confundan. Ese simbolito menos 1 es exclusivamente para las inversas. Hay que manejar con mucho cuidado ese exponente menos 1. Si ustedes me dicen, a ver, pero Paulo, si yo te pongo x a la menos 1, ¿estás de acuerdo que esto es esto? Y yo te voy a decir sí. Sí, pero aquí no es una función. Ahí no es una función. Tú me estás diciendo x a la menos 1. X a la menos 1 es un término algebraico. Si tú me dijeras f de x igual a x menos 1, tampoco hay problema. Tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque me estás diciendo, aquí sí es exponente. Aquí sí es exponente. De hecho, esto es la famosa función recíproca. ¿Sí se entiende? Pero ya cuando le pones así, esto no es esto es función inversa. Esto no es función inversa, esto es recíproca o inversa multiplicativa. ¿Sí? Esto es esto. ¿Sí se entiende o no? Hay que tener mucho cuidado con ese menos 1 para saber cuándo es inversa y cuándo es exponente, porque sí puede ser exponente, pero hay que manejarlo con cuidado. ¿Sí? No oigo. Ahora, ¿cómo encontrar la inversa de una función? Bien, aquí viene, es una receta. ¿Sí? Es una receta. ¿Esto lo podemos jugar? No, pero. ¿Le puedo jugar nosotros? ¿Sí? A ver, de una vez, por favor. ¿Ya tomaste la polla? ¿Ya? ¿Seguro? Fíjate si lo tomaste bien. Pasa una mujer en tu vida y por nada te das y sale abajo. Vas a ver sus chocolates nomás. A ver. Dice, ¿cómo encontrar la inversa de una función? Y dice, son 3 pasos. ¿Sí? Dice, paso número 1. Escribe la función como y igual a f de x. Paso número 1. Paso número 2. Resolver esta ecuación para x en términos de y, si es posible. ¿Qué significa eso? Significa que como tengo y igual a un chorizo de x, tengo que despejar x para ponerlo al revés. Es decir, ahora x igual a un chorizo de y. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Eso significa, es despejar x en términos de y. Es decir, hacerlo al revés. Luego, paso número 3, expresar f inversa como una función de x.
Intercambiando x y y, el resultado de esta ecuación es y igual a la inversa de x. Es decir, el paso número 3 lo que me dice es que una vez que despejé a x, voy a cambiar a la x por la y a la y por la x. Y entonces, esa nueva y va a ser la inversa. ¿Sí? ¿Nuevo? Ahora, aquí sucede una cosa bien bonita con las funciones inversas. Fíjese bien. Si yo grafico una función y esta función es invertible es invertible en un intervalo y obtengo su inversa, la gráfica de ella y la de su inversa va a ser el reflejo con respecto a la función identidad. Si se fijan aquí, la gráfica de una función es la azul y la gráfica de su inversa es la roja. Es lo que les digo, la gráfica de una función y de su inversa va a ser como si la inversa, su gráfica, fuera el reflejo con respecto a la función identidad. ¿Sí? ¿No hay? Sí. Aquí está, por ejemplo, otra, vean, esta función es 1 a 1, es invertible, la gráfica de su inversa va a ser el reflejo con respecto a la función identidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, luego vienen las funciones logarítmicas. Ya hablamos acerca de estas funciones logarítmicas, ya estuvimos explicando, yo les dije que se esperaran. Bueno, pues aquí está el momento. Las funciones logarítmicas son las inversas de las funciones exponenciales, por eso es que las funciones logarítmicas deben de tener una base, ¿sí? Entonces las funciones inversas de las exponenciales son las logarítmicas, y aquí están estas propiedades que ya conocemos, ¿sí? Hay que dominar bien estas propiedades. ¿A qué propiedades me refiero? A que el logaritmo base a de a la x, pues es x, siempre que x sea un número real. A la logaritmo de a de x es x, siempre que x sea mayor que 0. A ver, fíjense muy bien. Esta función que está aquí es que esta función que está aquí, rápido. Esta función que está aquí, ¿qué es? ¿Es qué? ¿Es qué? ¿Esta qué es? ¿Natural? No. ¿Es qué? Es una función exponencial. ¿Sí? A esa función exponencial le estoy sacando el logaritmo. ¿Se fijan que es una composición? ¿Sí o no? Adentro está la exponencial, afuera el logaritmo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿quién me dice que tienen en común la exponencial y la logaritmo? Tienen la misma base. ¿Sí o no? Sí. Tienen la misma base. Si eso pasa, ¿qué me va a dar como resultado? X. Es decir, el logaritmo cancela al exponente. ¿Y por qué la cancela? Porque son inversas. Si tú a una función la haces composición con su inversa, te queda X. Si a la inversa la haces composición con la función, te queda X. Y lo mismo lo podemos ver acá. A ver, ¿quién me dice esto qué es? Son exponenciales, exponentes de un logaritmo. O sea que es una composición. Ahora el logaritmo está dentro de la exponencial, ¿sí o no? ¿Y qué más? La base del logaritmo. Es la misma base. Tiene que ser la misma base, porque si no, entonces no estamos hablando de lo mismo. ¿Y entonces qué significa? Que ahora la exponencial cancela al logaritmo. ¿Por qué? Porque son inversas. ¿Sí? ¿No oigo? ¿No oigo? Sí. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál era el dominio de una función exponencial? ¿Cuál es el dominio de una función exponencial? Todos los reales. ¿Todos los reales?
¿Y cuál es su rango? De cero. De 0 a infinito. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Están diciendo yo que verlos convencidos, hijos, por favor. Pónganse pilas. A ver. Entonces, en la inversa, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? ¿Quién es la inversa de una exponencial? Las logarítmicas. Entonces, en las logarítmicas, ahora ¿quién va a ser el dominio? O sea, de 0 a infinito. ¿Y el rango? Todos los reales. Exacto. Aquí está. Vean, aquí está la gráfica de esas funciones logarítmicas. ¿Sí se fijan que el dominio son de 0 a infinito y el rango son todos los reales? ¿Sí? ¿No oigo? Bueno, esas propiedades tienen que estar ya memorizadas. ¿Sí? Memorizadas, por favor. Ya, ¿vale? Bueno, función logaritmo natural, ya hablamos acerca de ella. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a dejar las inversas trigonométricas mediante para mañana, porque si no, se van a atiborrar de pura teoría. Y los noto así como que, bueno, y los ejercicios, porque como que no amarran, ¿no? Pero no, ya ven que a ustedes les gusta, son muy inquietos, ¿verdad? Les gusta meterse en problemas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, pues órale, pues, a ver. Mire, yo diría que ya empezáramos con estos ejercicios. Dice, del 3 al 14, una función está dada por la tabla de valores, una gráfica, una fórmula o una descripción verbal. Determina si es 1 a 1. A ver, aquí en la 3 tenemos esta tabla. Estos son los valores de X, o sea, ¿su qué? Su dominio. Y acá está su. Entonces la pregunta es 1 a 1? No. ¿Por qué? Porque hay algo ahí de 2, 5, 0 en el 2. Exacto, no es 1 a 1. ¿La 4? Sí, es 1 a 1. ¿Sí? Ok. A ver esas gráficas. La 5 y la 8 sí. 5 y la 8 sí. ¿Y? La No. ¿Por qué? horizontal, porque alguien más de. ¿Sí? A ver allá en el informe de la bolita. ¿Cuáles son 1 a 1? A ver, la 6, ¿por qué no? A ver, pásale, ven. Porque Rápido, vente. Rápido. Sí, está bien. Nosotros estamos con esto. Sí, lo que pasa es que si tú tienes que... ¿Está en español? Sí. Bien, pero es que puede ser porque está en español, aunque lo dudo. La razón debe ser por la edición. Tú tienes otra edición del mismo libro. Creo que esa es la 6. A ver, ¿qué? Ajá. Sí, ya se pegó, ¿no? Igual que los 6. A ver, pero si la trazas hasta abajo. A ver, más abajo. Más abajo. Ahí te pasó. Y si sería. Ahí pues que si eso no es. Si eso no es 1 a 1. En este caso sí, pero. Es una función. Sí, en este caso también sí es 1 a 1. A ver. Lo que pasa es que si decimos que es una función 1 a 1, estamos asumiendo que lo es en todo su dominio. Entonces esa función, aparentemente su dominio son todos los reales. ¿Sí?
Si decimos que no es 1 a 1, es porque no es 1 a 1 en todo su dominio. Aunque haya intervalos donde sí lo sea. ¿Sí? Y de hecho eso ahorita lo vamos a checar. ¿Sí se entendió o no? No oigo. A ver, la número 13 dice, f de t es la altura, no, perdón, es el p, no, a ver, ¿qué es g? No es altura, ¿no? Sí, es altura. F de t es la altura, ¿sí, verdad? De la altura de una bola de, bueno, un balón de fútbol después del kick-off, o sea, después de que, quiero pensar si es la patada que le da el callback, algo así que se llama, ¿no? ¿Se llama callback? El pateador, el quarterback es como que los defensas, ¿no? Es el que lanza. El que la lanza. Y entonces ese tipo puede ser, si la lanza o la patea el pico, es cuando la patea. Ok. Entonces, ¿qué trayectoria es? Una parábola. ¿Sí o no? La patea el jugador de fútbol y describe esa trayectoria. ¿Es 1 a 1? No, ¿por qué? Porque va a haber alturas, va a haber dos alturas en instantes distintos, ¿verdad? Cuando sube y cuando baja, no es bien. A ver, vamos a ver estos de aquí, el 15. Dice, si f es una función 1 a 1, tal que f de 2 sea igual a 9, ¿cuál es la inversa de 9? Está muy sencillo, mejor vamos a pasarnos al 16. Si respondemos el 16 vamos a poder responder fácilmente el 15. A ver, dice, dice, sea f de x igual a 3 más x cuadrada más tangente del pi x medios, donde x va de menos 1 a 1, encontrar la inversa de 3. ¿Sí? La inversa de 3. Ese es el inciso A, y luego el inciso B nos pide que encontremos la función de la inversa en sí. ¿Sí? ¿Sale? ¿Algo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense. Está muy sencillito. A pesar de que esta función es una función pues es una función que no es algebraica. ¿Sí? Porque acuérdense que ya aquí tenemos una función trigonométrica. ¿Sí? Entonces no es algebraica, diríamos que es una función, pues sí, o sea, así sí sería función algebraica, eso sería una función polinomial, pero ya sí, ya es una función. ¿Cómo le haríamos para encontrar la inversa de 3? Bueno, está muy sencillo. Ustedes seguramente van a pensar, híjole, hay que aplicar los pasos esos que nos pidió el libro, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque es fácil entender el ejercicio. A ver, vamos a ver. Se supone que yo aquí tengo ¿qué cosa? El dominio de f de x. ¿Están de acuerdo? Oigo. Y aquí tengo el rango de f de x. Muy bien. Si me dice la inversa en 3, la inversa evaluada en 3, o f inversa de x evaluada en 3, significa que ¿qué cosa? Este 3 pertenece al dominio. A ver, más fácil. Este 3 es dominio por rango de la inversa.
Este 3 es dominio o rango de la inversa. Es dominio. Es dominio de la inversa. Y el dominio de la inversa es que el rango de la función. O sea que aquí está el 3 en la función. ¿Sí o no? Acuérdense que aquí es qué cosa. Para que me entiendan. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Se cambian las cosas para que, creo que ahora sí ya se entiende mejor, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, este 3 es un elemento del dominio de la función, pero es también un elemento del rango de la inversa. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? A ver, no, pero tú estamos mal. No, estamos mal. Tiene que estar acá. ¿Sí o no? Sí, porque estamos diciendo que es que dominio de la inversa. ¿Sí o no? A ver. ¿Sí están entendiendo? Fíjense. ¿Sí se entiende que es dominio de la inversa? Porque acuérdense que la notación de las funciones es este es dominio y este es rango. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces este 3 es ¿qué? Es el dominio de la inversa. Dominio de la inversa, que viene siendo ¿qué? Rango del original. Sí me habían dicho eso, ¿verdad? ¿Sí me habían dicho eso hace ratito? Pregunto. ¿Sí me habían dicho eso hace un momentito? Pregunto. ¿Sí o no? Es que estoy preguntando, nada más me responden 3, 4. Aquí tengo yo 30 y tantos, rápido. ¿Sí o no? ¿Eso me habían dicho? Quien se equivocó fui yo cuando lo dibujé aquí. Debe de estar acá. ¿Por qué? Porque es dominio de la inversa. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces va a ser más fácil el asunto. ¿Por qué? Porque si se fijan, este cuate que es dominio de la inversa es rango de la función. Yo tengo a la función. ¿Sí o no? Eso significa que tengo que encontrar el elemento del dominio de la función que hace que su rango sea 3. Y está bien fácil. ¿Quién sería? ¿Qué valor hace? ¿Qué valor de x del dominio de la función hace que valga 3? ¿Quién? 0. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todo lo entendieron? ¿Sí lo entendieron o no? A ver, por eso es que la clave está en eso que les pregunté. A ver, este es, olviden esto, este es dominio o rango de la inversa. No olviden eso. Esto es dominio o rango de la inversa. Dominio o rango de la inversa. Dominio. Es dominio de la inversa. Y por lo tanto viene siendo ¿qué? El rango de la original. Aquí está. Es un elemento del dominio de la inversa y un elemento del rango de la original. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el elemento del dominio al cual le corresponde este del rango. ¿Por qué me voy así? Porque tengo la función, ¿sí o no? Tengo la función, por eso es que me voy con este. Entonces, ¿qué elemento de x hace que la función valga 3? Es el 0, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Luego? Sí. Entonces, ¿qué significa? Significa que esto que estoy buscando aquí, ¿qué sería? Sería el elemento del rango de la inversa para el cual su dominio vale 3. De la inversa. Va de nuevo. Es el valor de la inversa, es decir, el elemento del rango de la inversa para el cual su dominio vale 3. Entonces, ¿quién sería? 0. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí o no? ¿Eh? Se vería más complicado. ¿Qué? Esa cosa.
¿Cómo que se vea O sea, se veía bien rara al inicio. ¿Qué No pasa? la había entendido al inicio ya esto. Sí, a veces es importante hacerlo así con diagramas, ¿no? A ver, vamos a ver esta. Fíjense, esto ya es la función de la inversa en 5, ¿sí? La función de la inversa en 5. Entonces, fíjense, espérense. A ver, vamos a hacerlo parte por parte. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a hacerlo parte por parte, ¿ok? ¿Sí o no? Fíjense bien. Esto, vamos con esta parte del final. A ver. Este cuate es dominio de la inversa. ¿Cierto? Dominio de la inversa. Entonces, este cuate está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando yo digo inversa de 5, esto se refiere al rango de la inversa. ¿Sí están de acuerdo? Porque es el valor de la inversa. Entonces, ¿dónde está el rango de la inversa? Acá, rango de la inversa, ¿sí o no? Ahí está. ¿Cuánto vale? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Le voy a llamar X. Ahorita les explico por qué le llamo X. Entonces, fíjense. ¿Sí me entendieron eso que hice? Este cuate está acá, 5. ¿Sí? Yo le voy a sacar la función inversa en 5. ¿Cuánto me va a dar? Un número. No sé cuánto. Un número, pero como es valor de la función inversa, va a ser su rango. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso le pongo ahí X. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora fíjense. F de F inversa de 5 es F de X. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, aquí está X. ¿Cuánto vale F de X? 5. Y además, ¿qué dijimos? Eso es una composición, ¿sí o no? Es una composición, ¿sí o no? Si yo hago la función composición su inversa, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Se cancelan y me queda X, que es 5. Si yo hubiera hecho F inversa de F de 5, va a pasar lo mismo. Me van a dar 5, porque se van a cancelar. Y de hecho, esa es la razón por la cual, cuando vamos a despejar a X en funciones trascendentales, sobre todo, aplicamos funciones inversas. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, dudas, preguntas. Tienen que estudiar mucho, muchachos. Tienen que estudiar mucho. Miren, no van. Yo diría que apenas, incluso ni siquiera vamos ahorita a la mitad del curso. ¿Sí? Hace falta esto, todavía hace falta más. Fíjense bien, ya nada más es el tema de las inversas. Permítanme, por favor. Es el tema de las inversas y ya después sigue el de las derivadas. Estoy diciendo que me permitas. Entonces, hace falta mucho. Ese tema de las inversas es largo, porque apenas estamos viendo inversas exponenciales, hay que ver inversas trigonométricas, hay que ver más ejercicios. Yo creo que si bien nos va esta unidad, esta parte la acabaríamos, pues tiene que ser el miércoles, no puede ser más tiempo. Aquí sí ya vamos a tener que ir viendo lo de las sesiones extras, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, pues bueno, mientras pues vamos a dejarle aquí, ya saben a qué horas quedamos con lo de la revisión. Y bueno, Dios mediante, continuamos mañana, que pasen buena tarde.